Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que observe este video. Agradecido por las personas que se han estado conectando, por las personas que han estado comentando y por los que siguen esta serie de teología bíblica, que ahora estamos haciendo el repaso por la teología bíblica del Antiguo Testamento. Ya dimos lo que es la teología bíblica, la teología del Antiguo Testamento, la teología de la era edénica, la teología de la era noéica, la teología de la era patriarcal, y ahora nos toca pasar por lo que es la teología de la era mosaica, de cuando Dios habla y rescata a su pueblo de Egipto. Vamos a ver el desarrollo teológico de ahí, vamos a ver cómo se ve el reino, cómo se ven los pactos de Dios con su pueblo y cómo se va desarrollando el, el- la comprensión de Dios a través de esta era. Aviso a las personas que ya se han suscrito en una suscripción especial en el canal de YouTube, les mando un abrazo, les mando las bendiciones de lo alto, que el Señor les bendiga enormemente, y también le anuncio que para el viernes que viene ya comienzan a subirse los estudios de forma formal y constante. Todos los viernes usted va a subir, usted va a ver un contenido nuevo basado en la ciencia bíblica, basado en lo que es la teología, pero ya a un nivel académico. Estos estudios, siempre lo digo, son más básicos, son introductorios para que usted pueda entender las escrituras, para que usted pueda dar los primeros pasos. Si usted ya quiere ascender al segundo escalón, pues bueno, usted tiene una suscripción, se hace miembro del canal y ahí puede ir recibiendo las clases. No es solamente dos clases, se van a dar muchas porque va a ser todos los viernes constantemente, se van a abrir series. Vamos a tratar primero la del Pentateuco, luego la historia de Israel, luego vamos a tratar los cuatro evangelios y así sucesivamente. Usted va a recibir muchas clases desde la ciencia bíblica, la arqueología y demás, lo que opina la academia sobre muchísimos temas de las escrituras, que es sumamente importante si usted quiere crecer en el conocimiento de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la teología de la era mosaica. Y es que cuando Jacob y sus hijos descendieron con sus familias a Egipto, componían una gran familia de inmigrantes. Y no obstante, cuando comienza el libro del Éxodo, la familia de Jacob se ha convertido en una nación dentro de ese imperio. Tal nación será el instrumento clave de la revelación de Dios a la humanidad. Cuando los Ixos y posteriormente, ¿cuál es ese nombre los Ixos? Y si usted no lo ha estudiado, estúdielo porque tiene cierta relación con los eventos del Éxodo. Son totalmente, eh, son indispensables a la hora de tu estudiar la historicidad del Éxodo y demás. Los Ixos, búsqueselo por favor para que lo estudie. Y posteriormente los egipcios oprimieron a Israel. Dios determinó liberar a los israelitas de la esclavitud. En Éxodo 12, entonces, durante el apogeo de las plagas, Dios envió un ángel de la muerte por todo Egipto. Él contara la sangre del cordero, como nosotros sabemos, en los postes y en los dinteles de la puerta de sus casas, sería redimido. Se requería un acto de fe para pintar con sangre la puerta de las casas. Esta gran obra para liberar a Israel de Egipto presagia un acto mayor de redención que Dios llevaría a cabo a través de un descendiente de Jacob, que es el Mesías, que es Cristo. Dios llevó al pueblo redimido al Sinaí, donde estableció un pacto con la nación. Dios estaba apartando a los israelitas como un pueblo especial para él. A través del pacto mosaico, Israel llegó a ser el mediador del reino teocrático de Dios a la tierra. Santo quiere decir eso, apartado.
O sea, cuando te dice que es un pueblo santo, que es un pueblo apartado por Dios, no personas perfectas, no personas intachables, sino personas que tienen un Dios santo, pueblo que tiene un Dios santo, que los aparta y evidentemente le da leyes morales y cívicas para que ellos puedan obedecerle y ser una nación santa y modelo para todos los pueblos. Entonces, hablemos de Israel como el pueblo de Dios. Y es que en Éxodo, capítulo 19, se ratifica un tratado condicional de Israel, que es el pacto mosaico. Fíjese que dice tratado condicional. No es igual que la otra clase donde le dije pacto incondicional. El pacto mosaico, el patrón del pacto sigue la forma del antiguo tratado entre el señor y el vasallo. La naturaleza condicional del pacto establece lo que el señor, el rey, ha hecho por su súbdito, que es el que son los vasallos. Entonces exponen las condiciones del pacto al pueblo y ellos quedan obligados a obedecer al rey. El Señor, por su parte, promete proteger y proveer a sus súbditos y su bendición de protección y provisión es contingente a la obediencia de sus súbditos. Si obedecen, pueden esperar su bendición. Si le desobedecen, pueden esperar castigo. El pacto mosaico era un pacto que dependía de la fidelidad de Dios de la fidelidad de Israel para ser bendecido. Si Israel no obedecía el pacto, no recibía los beneficios del pacto, porque es un pacto entre rey y vasallo. No es un pacto incondicional como el que Dios hizo con Abraham. Es importante que sepamos diferenciar entre los pactos condicionales e incondicionales, que a veces nosotros creemos que todos los pactos son condicionales y muchas veces también caemos en el error de creer que todos los pactos son incondicionales. Hay pactos que se invalidan por la desobediencia de uno de los individuos. Importante usted saber eso. Entonces, vamos a enseñarle un pequeño ejemplo aquí de esos, entre la forma de esos pactos. Aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el formato de tratado entre el señor y vasallo del pacto mosaico en Éxodo 19. Los elementos del tratado, ¿verdad? Dice de este lado. El preámbulo tradicional, del versículo 3, la parte B, es decir, la segunda parte del versículo. Los elementos mosaicos, reconocimiento del rey. Elementos del tratado, prólogo histórico, del versículo 4. Los elementos mosaicos son recordatorio de la provisión divina pasada. Los elementos del tratado son estipulaciones generales, del versículo 5, la primera parte, y entonces son las condiciones de Israel, son las condiciones que Israel debe cumplir, son los elementos mosaicos, es decir, lo que Israel tenía que hacer. Sigamos. Entonces, este tratado es conocido como el pueblo del pacto mosaico, como el pacto mosaico. Fue ratificado por el Señor y la nación de Israel. El Señor le recordó al pueblo su obligación de obedecerle, dice el versículo 5, ¿eh? El pueblo aceptó el pacto cuando dijo, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Con la ratificación de este pacto nació la nación de Israel, mediadora del reino teocrático sobre la tierra. Este pacto es condicional porque depende para su cumplimiento de bendición de que el pueblo de Israel obedeciese. Bien, entonces el pueblo tenía que ser mediador a las naciones. Yo le hablé un poquito sobre eso cuando le hablé sobre el pacto, cuando le hablé sobre el pacto abrahámico y qué era lo que Dios buscaba que Israel hiciese para que todas las naciones quedasen bendecidas. Ok. Entonces, Dios prometió hacer de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios apartó a Israel para ser mediador de la verdad a las otras naciones, ¿verdad? Era un mandato misionero,
Un sacerdote es un mediador, representa al pueblo ante Dios. En ese sentido, toda la nación de Israel estaba llamada a ser mediadora del reino de Dios ante las naciones de la tierra. De la tierra, el sacerdocio de Israel era universal. Estaban llamados a ser mediadores de la gracia de Dios ante las naciones de la tierra, eso se lo hablé en la otra clase, tal y como en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Eso lo dice Walter Kaiser en una teología del Antiguo Testamento. Libros que ya he recomendado aquí. El curso de la historia de Israel fue de fracaso en fracaso. Por lo tanto, nunca atendió a su propósito divino como mediador de la verdad de Dios. Isaías prevé el futuro en el que el verdadero israelita, el Mesías, cumplirá el destino del Señor para la nación. Israel como nación estaba llamada a ser luz espiritual para las naciones del mundo y fracasó, pero a la larga el Mesías será el heraldo de la luz de Dios a las naciones cuando establezca el reinado milenario. Todos los pactos siempre van a dirigir en su cumplimiento final a ese reino de Cristo sobre la tierra. Usted lo va a ir viendo que todos están conectados con eso, que va a haber una parte del reino del Mesías que va a ser aquí en la tierra. Eso lo dice primera Corintios 15. No pelee conmigo con eso. Porque eso está claramente establecido en las escrituras en primera Corintios 15. Vamos a leerlo, porque a veces las personas se enredan un poco con eso y luego le voy a dar la cita que ahí aparecían de Isaías para que nosotros leamos sobre la labor del Mesías. Ok, vamos aquí. Dice aquí. Dice, porque preciso es que él reine, primera Corintios 15:25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, Cristo como Mesías, Dios, ¿verdad? En la segunda persona de su Hijo, como el Mesías en la tierra, va a reinar hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, que eso va a ser en el reino milenial, que va a reinar con vara de hierro. Y entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Que ya eso va a ser después del reino milenial, que nosotros lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. No sé por qué la gente se enreda si el lenguaje de la escritura es tan claro y los amilenialistas muchas veces quieren manipular. Entonces, pero Cristo a dejar de reinar. Bueno, como Mesías sí. Ahora, como Dios, no, nunca. E incluso, aunque Él está hoy en día a la diestra del Padre, como Dios está reinando, todo el mundo lo sabe eso. No quieran enredar, como que nosotros decimos que Cristo no está reinando. Claro que sí, como Dios sí. Ahora, como el Mesías, Él está esperando hasta que todos sus enemigos estén postrados por debajo de su pie, que eso va a ser en el reino milenial. Eso le enseña Zacarías 14. No tengo que ir allá y hablarle de eso, porque eso ya lo he explicado muchas veces y lo he leído aquí, que van a tener que ir a adorar al rey de año en año y el que no vaya le van a enviar castigo y maldición. Eso está sumamente claro, sumamente claro. En el reino milenial van a haber personas que van a desobedecer al Mesías y esa persona, cuando Satanás sea suelto nuevamente, se van a rebelar y Dios lo va a extinguir y ahí va a venir entonces, ahí va a venir el reino, el juicio del trono blanco, donde la persona se le va a castigar de acuerdo a sus obras, porque va a haber niveles de castigo, la Biblia lo enseña, cuando entremos en escatología y demás, vamos a hablar de eso. Dice aquí, porque el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas que la sujetó debajo de su pie. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Fíjese el plan de salvación. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Cristo venga como Mesías a la tierra, que reine sobre la tierra, que destruya a la muerte, ¿verdad? Que ya se culmine todo el plan de salvación
y destruya la muerte, que va a ser en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, entonces ya el reino se le va a entregar a Dios como tal, a la plenitud de Dios. Ya tú no vas a necesitar más mediadores, no vas a necesitar más abogado en el cielo, no vas a necesitar un Mesías. ¿Por qué? Porque ya el plan de salvación habrá terminado. Ya la labor de Cristo, de Dios, ¿verdad? Que bajó en la tierra y murió por nuestro pecado, ya no va a ser necesaria, porque ya habrá terminado todo. Entonces Dios va a ser el todo en todos. Eso está sumamente claro y el lenguaje de las escrituras lo dejan así. Vamos a leer un poquito sobre Isaías, que es la parte donde que le estaba hablando. Ok, busquemos Isaías capítulo 42, versículo 6. Eso está ahí, no tenemos que pelear por eso. Eso está claro. Dice la Biblia, dice en el 42:6, dice que va a ser el Mesías que va a llevar la luz a las naciones. Por eso, dice, yo el Señor te he llevado en mi justicia y te sostendré por mi mano, por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones. Dice el 49:6 también, dice lo siguiente. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo potrero de la tierra. 51:4 dice lo siguiente. Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Dice Isaías 60, versículo 1 y versículo 3, dice lo siguiente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor, del Señor, ha nacido sobre ti. Dice el 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ok. Entonces, sigamos con el estudio, cómo lo llevamos y vamos a compartir pantalla. Bien. Varios aspectos de esto que yo acabo de leer. Tales declaraciones de Isaías están en los pasajes del siervo, ¿verdad? Que esos pasajes del siervo se le llama el deutero Isaías. Dígase el otro Isaías. No estoy diciendo aquí que yo me comprometo con esa visión de eso, pero le digo porque un nombre técnico que se le conoce en la ciencia bíblica para que usted sepa que eso de la autoría de Isaías, si fueron dos, si fueron tres, si fue uno, se van a dar, pero en clases solamente para miembros, porque como le digo, no todo el mundo tiene la misma madurez para soportar ese tipo de estudio. Por eso es que usted ve que, por eso es que existen los seminarios y las clases de teología, que es para el que ya quiera exponerse a las informaciones, que no es igual a lo que usted le enseñan en la escuelita bíblica en su iglesia, lamentablemente. Ahora, si usted se quiere quedar en ese nivel, pues bueno, sigue estos estudios que aunque son básicos, introductorios, sí están cargados de mucha información y usted se fija que no es algo tan sencillo. Bien, lo que es más breve. Ok. Dice aquí, será a través de su siervo el Mesías, aquel sobre quien Dios pondría su espíritu y le llevaría la luz a los gentiles. El resultado será la bendición de Dios hasta los confines de la tierra prometida al patriarca Abraham. Pero el Mesías, ¿se fijan cómo se conecta? Pero el Mesías también restaurará la nación caída. Todo lo que Adán perdió, las condiciones del Edén anteriores a la caída existirán una vez más a través del reino glorioso del Mesías cuando la tierra reconozca su verdad. En aquel día Dios honrará de nuevo los descendientes de Abraham. Jerusalén llegará a ser el centro de la verdad de las naciones del mundo. Correrán a Israel y las naciones del mundo correrán a Israel para conocer esa verdad. Eso es lo que enseña Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 3, que yo lo leí.
Entonces, vamos a, creo que me pasó un poquito aquí. Sí, me pasó un poquito. ¿Dónde está? Wow, creo que me excedí. A ver. Ok, creo que pasó aquí un pequeñito error. Ahora yo lo resuelvo rápidamente. No es nada del otro mundo, pero creo que fue que me pasé aquí. A ver, no se preocupen que ya lo tenemos, ¿eh? Son cosas que pasan siempre en los estudios, cuando son en vivo, cuando no hay que ensayarlo. Entonces vamos aquí otra vez. Mediador a las naciones, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Perfecto, pasamos ahí, pasamos aquí. Aquí fue que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar sobre la constitución de la nación. Entonces lo tenemos ahí. Ok, perfecto. Bien, la adoración de la nación y demás. Ok. Entonces ya podemos seguir, ya estamos. eh, ok. Entonces comenzamos aquí. La constitución de la nación. Tras haber ratificado el pacto de Dios, del pacto con la nación de Israel, Dios le entregó al pueblo su constitución, que comprende gran parte de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Eran las estipulaciones del pacto que Israel debía obedecer en el reino de mediación si quería disfrutar de la bendición de Dios. La ley se puede dividir en tres categorías: leyes civiles, leyes ceremoniales de cómo adorarle y leyes morales de cómo debe ser su estándar moral para vivir. Bien, las otras leyes civiles son las leyes del pueblo y qué se hace si viene un extranjero y demás. Bien, entonces vamos aquí. La ley, ok, la ley moral se encuentra principalmente en los 10 mandamientos, aunque no se restringe a ellos, evidentemente, porque hay muchísimas leyes morales dentro del Pentateuco. Los 10 mandamientos se listan en dos categorías: los de la nación, los dos de la relación del hombre con Dios, que cubre los primeros 4 mandamientos, y los de la relación del hombre con el hombre, que cubren los últimos 6 mandamientos. La ley moral comienza con la declaración: yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, el estándar de la medida de la ley moral para decidir qué era lo correcto o errado, bueno o malo, estaba fijado en el carácter inquebrantable e impecablemente santo del Señor Yahvé o Yahweh, el Dios de Israel. Su naturaleza, atributos, carácter y cualidades proporcionaban la medida de esta decisión ética. No era basado en lo que a ellos les parecía mejor, sino en la santidad y en el carácter de Dios. Así tiene que ser en tu iglesia también. Tú quieres juzgar algo, no es, no, yo creo o a mí me parece, no, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia no dice nada sobre eso, usted hace como Pablo y dice: en esto mando yo, no el Señor. ¿Eh? Que lo dice claro, o dice: en esto no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Fíjate que Pablo podía, como apóstol, dar leyes. Sin embargo, dice: no, 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 espérate, yo te voy a dar mi parecer. Y él dice: como un hombre que ha alcanzado misericordia y que cree que también tiene el Espíritu de Dios. Está diciendo: por si acaso, yo también soy cristiano y juzgo mediante el Espíritu. Justamente. Hace que se enseña: no imponga cosas que la Biblia no dice, que por eso es que tenemos gente maltratada dentro de la iglesia y siguiendo normas que ni ellos entienden ni saben, y me rellenan el chat preguntándome en Instagram de que esto, mira lo que dice mi pastor, mira lo que dice mi pastora, mira esto, mira lo otro,
que si tal peinado, que si esto sí se puede, que si esto no se puede, cosa que la Biblia no dice y que usted lo que tiene que aconsejar sabiamente porque se le hace difícil entenderlo. Por Dios, por Dios. Ok, en cuanto a la ley civil, se relaciona un gran número de estas leyes que aparecen en Éxodo 21 al 24. Acá usted ve lo que se hacen con los siervos, con los esclavos, con las esposas. Si tú tienes una sierva y te quieres casar con ella, es decir, una doméstica en tu casa y te quieres casar con ya ella pasa a ser tu esposa, más no tu sierva. Y si usted no le cumple con la comida, el vestido y conyugalmente, dígale con su manutención y como hombre ya podía irse. Pero eso no es el tema. Es simplemente un ejemplo para que usted vea cómo era que se trataba. Así como en Levítico y Deuteronomio, tales leyes reflejan los intereses sociales según los cuales los israelitas vivirían interesándose genuinamente por sus vecinos en el reino de mediación. Las leyes hacen la referencia a los esclavos, a las injurias de los demás, a los derechos de propiedad, a la opresión de las viudas y los huérfanos, los préstamos de dinero y muchos otros asuntos. La ley ceremonial. La ley ceremonial, descrita principalmente en Éxodo 25 al 40-38, o sea, 15 capítulos, así como en Levítico y Deuteronomio, tiene que ver con el tabernáculo, las vestiduras y función de los sacerdotes y los sacrificios y ofrendas. Debe notarse que estas categorías están entremezcladas en el texto del Éxodo a Deuteronomio. Se pueden describir los tres aspectos de la ley dentro de un contexto dado. Tampoco es siempre difícil distinguir entre los tres aspectos de la ley. En cualquier caso, la ley era la constitución de Israel con el Señor, el Rey. Israel tenía que obedecer esta ley para poder disfrutar de las bendiciones del Señor, su soberano, en el reino de mediación. Cuando Israel desobedecía la ley, la función del profeta era hacer que el pueblo regresara a la obediencia de la ley. En cuanto a la adoración de la nación, ¿verdad? Al llamar a un pueblo especial, a un pueblo especial, Dios también le proveyó un medio para que la joven nación se pudiera encontrar con él. De este modo decretó la adoración en el tabernáculo por medio del cual Israel podía acercarse a Dios santo al Dios santo e infinito. Allí el Señor se encontraría con Israel. Lo enseña Deuteronomio 25:22, Éxodo 25:22, 29:42, 36 y 30-36. Bien, el Señor le ordenó a Israel que construyera un tabernáculo. Y aquí, o sea, y le establece, por ejemplo, tres puntos principales. No, cinco en total, creo. Dice, proporcionaría la forma en la que Dios iba a habitar en medio de la nación. Éxodo 25:8. Dos, proporcionaría la forma en la que Dios iba a revelar su gloria, que lo enseña Éxodo 40, del 30 o 4 al 35. Tres, proporcionaría la forma en la que el pueblo pecador iba a acercarse al Dios Santo porque era el centro de la adoración propiciatoria, Levítico 17:1. Cuatro, sería el recordatorio de la separación entre el Dios Santo y su pueblo pecador. Y número cinco, anticiparía la redención de Cristo, que es lo que enseña Hebreos capítulo 5, 8, versículo 5. Vamos a leérselo brevemente. Es bueno no hacer la clase tan pesada, pero vamos a leerle simplemente eso. Hebreos 8:5. Dice aquí. Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como también se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas, perdón, conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Bien, sigamos. El tabernáculo estaba dividido en dos habitaciones, el lugar santo, que nosotros sabemos, y el lugar santísimo. Dios se lo ordenó a Israel.
que dejara un cofre de madera llamado arca en el lugar santísimo y que cubriera el arca con un propiciatorio. Aquí habitaba Dios con la nación, es decir, era una representación de Dios en la tierra en medio del pueblo. A la entrada del atrio del tabernáculo estaba el altar de los holocaustos. Allí el sacerdote ofrecía día a día sacrificios al Señor, servía para recordarles a la nación que se requería sangre para acercarse a Dios. Los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví se apartaban como mediadores entre la nación y el Dios Santo, servían en la adoración del tabernáculo. Todo el sistema de adoración del tabernáculo recordaba la infinita santidad de Dios y le recordaba a la nación que necesitaba un mediador para acercarse a Dios. Vamos a hablar entonces ahora del pacto palestino, que fue algo, ¿verdad? Que yo le traté, bueno, que yo le leí brevemente en la clase anterior, pero que ahora entonces nosotros vamos a leer, perdón, nosotros vamos a repasar un poquito lo que es el pacto, nosotros vamos a repasar un poquito lo que es el pacto palestino. Y es que en el libro de Deuteronomio se anticipa la posesión de la tierra por parte de Israel. El pueblo viajó por el desierto y llegó al lado oriental del Mar Muerto a la espera de poseer la tierra. Este es un énfasis importante en el libro, pues el escritor de Deuteronomio repite 69 veces el compromiso de que Israel poseería y heredaría la tierra que le fue prometida. Eso es una cita que perfectamente, por ejemplo, hace, perdón, déjame buscar la cita, que creo que la tengo por aquí, que hace, sí, que hace Walter Kaiser, perdón, me equivoqué. Ok, el Señor reiteró la naturaleza condicional, porque el pacto palestino es un pacto condicional, ¿verdad? Y él estableció entonces, reiteró la naturaleza condicional de ese pacto al decir que la obediencia era necesaria para la bendición. Eso tú lo puedes ver en Deuteronomio 28, del 1 al 14. En tanto que cita los juicios por desobediencia en Deuteronomio 15, 28, del 15 al 68. Esos juicios anticiparon la dispersión en Asiria en el 722 a.C., de Babilonia en el 586 a.C. y Roma en el año 70 después de Cristo, que fue cuando Israel fue de ahí en adelante esparcido por todo el mundo hasta 1948, cuando Israel volvió nuevamente a través de creo que de las Naciones Unidas, y volvió nuevamente a su tierra, no en su totalidad, no la tierra en su totalidad como la tenían antes, pero sí una gran parte significativa. No obstante, Dios reveló que cuando todas estas calamidades terminaran, Israel volvería a poseer la tierra, que fue lo que yo le leí la clase pasada en Deuteronomio 30 del 1 al 10, tal como se cumplirá en el reino milenario. Feliberto, si el pacto palestino es condicional y tú en la clase pasada lo leíste junto al pacto incondicional que Dios había hecho con Abraham, ¿no sería una contradicción? No. El pacto de Abraham, ¿verdad? En el nuevo pacto va a estar ratificado la bendición espiritual para que Israel obedezca a Dios y al mismo tiempo ese pacto, nuevo pacto, llevará al cumplimiento del pacto palestino, que es cuando el pueblo volverá nuevamente a tener la tierra y la va a tener en la plenitud que Dios le había ordenado. Recuerde, recuerde que el nuevo pacto tiene dos facetas. Hay una que se ha cumplido parcialmente en nosotros, porque somos mediadores, ministros de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo inaugura el nuevo pacto, pero la consumación de ese pacto recae en Israel cuando se cumpla porque el pacto evidentemente dice que con la casa de Israel y con Judá nosotros recibimos la bendición espiritual, pero el pacto, en fin, en definitiva,
se cumple totalmente, llega a la consumación final a través de la entrega de la tierra a Israel, cuando Israel vuelva a creer masivamente en el Mesías. Bien, que es ahí cuando Pablo dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto, este será el pacto que yo estableceré con ellos cuando quite sus pecados, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones y demás. Bien, es decir, ese pacto espera el cumplimiento final en Israel. No sé si ustedes notan que eso está como bien conectado bíblicamente, está bien respaldado bíblicamente y le da coherencia tanto al carácter de Dios como a la misma historia de las Escrituras. Yo no sé de corazón, no sé de dónde el amilenialismo saca tanta conjetura para ellos entonces negar este hecho innegable que la Biblia dice de que va a haber una restauración a nivel nacional de Israel, que no quiere decir que todos los israelitas del mundo van a ser salvos. No es lo que estoy diciendo, porque ya dije que el anticristo hará un pacto con una parte de Israel que va a haber posiblemente una construcción de un templo o de un lugar de adoración para Dios, ¿verdad? Que es lo que enseña la Biblia, que el anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero en definitiva, el templo final lo construirá el Mesías. Yo por eso no me gusta la frase según el tercer templo, o porque realmente no vemos ese orden. Realmente no lo vemos. Simplemente el anticristo va a estar en algún lugar que será un templo, posiblemente Israel construirá un templo por vía de ello, pero sin embargo, el templo del milenio lo va a establecer Jesucristo, que es lo que dice Ezequiel, capítulo 40. ¿Es cuando? Ok, entonces vamos a ver la naturaleza del pacto palestino. Vamos a compartir la pantalla para que usted lo tenga ahí activo. Aquí. La naturaleza del pacto palestino es como sigue. La nación será arrancada de la tierra por su infidelidad. Habrá un arrepentimiento futuro de Israel. Mire la cita, por favor, y consúltela, búsquela. Su Mesías regresará. Israel será restaurada. Se le restaurará la tierra. Israel como nación se convertirá y los enemigos de Israel serán juzgados. Entonces la nación recibirá toda su bendición. La importancia del pacto palestino llega hasta el punto de reafirmarse a Israel el título de propiedad de la tierra. La promesa del pacto palestino no se abroga por el pacto condicional mosaico. Al pacto palestino se le llama eterno en el versículo, en Ezequiel capítulo 16, versículo 60, porque él es parte del pacto incondicional abrámico y es una ampliación de él. Por eso se lo leí en la otra clase, porque tenía que ver. Bien, al final, el nuevo pacto con la obediencia de Israel hará que este pacto también se cumpla. Por eso se le da la tierra en el nuevo pacto. Bendición espiritual y bendición material. Nosotros, como Cristo inaugura el nuevo pacto en la iglesia, recibimos las bendiciones espirituales. Sigamos. El cumplimiento del pacto. Un estudio de Deuteronomio 28 al 30 muestra que Dios predijo la apostasía de Israel, su dispersión bajo Asiria, Babilonia y Roma, antes de que se ocupara la tierra. Antes de que se cumpla el pacto palestino, Israel debe llegar primero a un lugar de arrepentimiento y conocimiento del Mesías. Yo le leí esa cita en la clase pasada, Zacarías 12, del 10 al 14, y reunirse en la tierra desde todas las naciones en las que el pueblo haya sido asentado durante el milenio. Por tanto, por eso es que la Biblia dice que cuando el Mesías venga, ¿verdad? Enviará a los ángeles a que recojan de los cuatro ángulos de la tierra. ¿A quién? A sus escogidos, al pueblo de Israel,
y por ende, por ahí mismo, a los gentiles que estén en el tiempo de la gran tribulación. Porque dice que después de la tribulación de aquellos días. Bien, por tanto, el cumplimiento del pacto palestino, por tanto, el pacto palestino es un evento escatológico futuro, cuyo cumplimiento se dará cuando Israel se apropie de la tierra en el reinado milenario. Por último, el resumen de este estudio. La adoración mosaica mostró revelaciones adicionales relativas a Dios. Uno, Dios es santo. No es posible acercarse a Él sin un mediador. La santidad de Dios también se ve en que Él quiere rectitud moral de su pueblo y por tanto lo sujetó a un código moral. Dos, es que es inmanente en el sentido de que aunque cuida de su pueblo y habita con él. La parte 3 es que la sangre es importante en la adoración al Dios Santo. Es necesaria como expiación por el pecado y sin la sangre es imposible acercarse a Dios. Parte 4, la obra mediadora del sacerdocio levítico apunta a un mediador cuya obra reconciliará de una vez y por todas a la humanidad pecadora con el Dios Santo. La parte 5, el punto 5 de este estudio, es que Dios ha hecho un pacto con el pueblo, es con un pueblo especial, Israel. En la era veterotestamentaria, Dios tiene un reino de mediación sobre Israel a través de los mediadores establecidos. Hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí el estudio de hoy. Deje su comentario, deje su me gusta, comparte el video si le interesa, deje sus preguntas, se las estaré respondiendo en el siguiente estudio, estaré haciendo referencia a ella. Si quiere una clase más profunda, más especializada, más académica, usted simplemente se suscribe como un miembro especial del canal y con mucho gusto empezará a recibir ese tipo de clases que serán dadas a partir del miércoles siguiente, del viernes siguiente. Bien, como otros videos que también lo estaré dando por ahí. Daremos series de estudios profundos y académicos para que usted pueda crecer en el conocimiento de la escritura y al mismo tiempo usted ayuda a este canal para que estas clases se sigan dando. Así que ya ustedes saben, la gracia del Señor Jesucristo muere en su vida y en el link de la descripción está la nota del estudio para que usted pueda descargarla.